Vamos a ver lo que es incremento de una función de una sola variable independiente. Vamos a hacer un gráfico. Vamos a trazar una curva C. Vamos a generar un punto P con coordenada x0 y f de x0. Vamos a trazar un punto Q con coordenada x0 más delta x. Y acá va a haber un valor f de x0 más delta x. ¿Sí? Que este incremento, ¿sí? Este valor es delta i. Por lo tanto, delta i va a ser igual a la función x0 más delta x menos f de x0. ¿Sí? Si se ve, este incremento delta i es esta función analizada en el punto menos este punto. Bien, si yo trazo una recta desde el punto P hasta el punto Q, obtengo una secante. ¿Sí? Recordemos, cuando una recta corta dos puntos se llama secante. Ahora bien, vamos a definir un límite. El límite de delta x tendiendo a 0 de la función del incremento de y dividido el incremento de x0. ¿Sí? Eso se define como derivada de una función, es decir, esto va a ser la derivada de f de x. ¿Sí? Si lo analizamos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que delta x, que es este incremento, va a tender a 0, se va a ir achicando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que se acerque al punto P y forme esa recta secante, se transforme en una recta tangente. ¿Sí? Cuando llega a ese punto, estamos cumpliendo con este límite, es decir, delta x tiende a 0, esto va a ser lo más próximo a x0 y va a cruzar sobre un solo punto la recta, sobre el punto P. En ese caso tenemos una recta tangente. Bien, y esto si yo descompongo y defino la nueva función delta i, me va a quedar el límite delta x tendiendo a 0 de delta i, que es x0 más delta x menos f de x0 dividido delta x. Y esto que está acá es la derivada de f. Para una función de una sola variable. Bien, vamos a ver la derivada de una función de dos variables. Recordemos que para una función de dos variables vamos a tener dos derivadas. La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Primero vamos a analizar la derivada con respecto a x. ¿Sí? La derivada con respecto a x la voy a escribir de la siguiente forma. Va a ser el límite, al igual que una derivada de una sola variable, es el límite, en este caso delta x, que es el valor que se incrementa, tendiendo a 0, de la función x más delta x y menos la función bien. ¿Cómo es la representación gráfica de la derivada con respecto a x? Voy a hacer una representación gráfica. Recordemos que una función de dos variables se representa en el espacio. ¿Sí? Por lo tanto, tiene una superficie como representación. Bien. Este es el eje X, el eje Y
y el eje Z. ¿Sí? Bien. La variable y le va a corresponder. La variable x le va a corresponder en un punto acá, un punto en y. ¿Sí? Bien. Si nosotros incrementamos la variable x, que es la que se va a incrementar, ¿sí? ¿Sí? Y se mantiene constante, y si lo vemos se mantiene constante, vamos a encontrar un punto P. Y cuando se incrementa delta x, la variable x, trazamos un punto sobre la superficie y encontramos otro punto llamado Q. ¿Sí? Si yo trazo una recta de P a Q, estoy trazando una recta secante. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando delta x tiende a 0? Cuando delta x tiende a 0, este valor, es decir, Q, el punto Q, se va a acercar al punto P. Se va a ir acercando. Tan próximo como sea posible. Por lo tanto, esta recta secante se va a transformar en una recta tangente. ¿Sí? Esa recta tangente va a ser cuando delta x tiende a 0. Por lo tanto, ahí definimos la derivada con respecto a x de una función de dos variables. Vamos a calcular la derivada de esta función. Recordemos que tenemos dos derivadas, la derivada de x y la derivada de y, por definición. Por lo tanto, la derivada de x, por definición, va a ser el límite para delta x tendiendo a 0 de la función incrementada en x. X más delta x. En y se mantiene una constante, menos la función, todo eso dividido delta x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la variable x, que es la que se incrementa, y vamos a reemplazar por x más delta x. Y en lugar de y vamos a dejar el valor y. Por lo tanto, esto nos va a quedar el límite tendiendo a 0 de 4x más delta x al cuadrado más y al cuadrado x más delta x más y. ¿Sí? Menos la función. Menos y. Todo eso dividido delta x. Bien. Vamos a hacer la distributiva y resolver, en este caso, el binomio cuadrado perfecto. Acá me va a quedar 4 por x cuadrado más 4 por 2, porque es 2 veces el primero por el segundo, sería 8. X por delta x más 4 por delta x al cuadrado. Resuelvo la distributiva del 4 y el binomio. Y acá voy a hacer distributiva. Y cuadrado por x más y cuadrado por delta x. Más y menos x cuadrado menos y cuadrado por x menos y. Todo eso dividido delta x. Voy a simplificar aquellos términos que se puedan hacer, que se puedan reducir. En este caso tengo este término positivo y acá lo tengo negativo. En este caso lo tengo negativo y acá lo tengo positivo. Acá tengo este negativo y acá tengo este positivo. ¿Bien? Al resto de los términos me quedaron sin simplificar, sin reducir, así que lo voy a respetar, voy a borrar el pizarrón para seguir y mantener los términos que nos quedaron y seguir resolviendo la ecuación.
Bien, el límite para delta x tendiendo a 0 de 8x más delta x, acá perdón, es por acá va a ser 8x por delta x más 4 delta x al cuadrado, segundo este término, más y cuadrado por delta x. Al resto de los términos fueron simplificados, dividido delta x. ¿Sí? Borro. Esa es la expresión que teníamos abajo, eliminando los términos que habíamos simplificado. Me fijo en que todos los términos aparece delta x. Saco factor común en delta x arriba y me va a quedar delta x 8 más 4 delta x al cuadrado más y cuadrado. Todo eso dividido delta x. Como es un producto, me permite la simplificación de los términos. Y ahí me va a quedar el límite de delta x tendiendo a 0 de 8x más 4 delta x al cuadrado, que acá este va a ser delta x porque sacamos 1 como término, ¿sí? Como sacando factor común, así que acá me queda 4 por delta x más y cuadrado. ¿Sí? Si yo aplico el límite, solamente tengo la variación delta x tendiendo a 0 del segundo término, este que está acá, va a ser 0, va a tender a 0. Por lo tanto, esto me va a quedar 8x más y cuadrado. ¿Sí? Y este es el resultado de la derivada de la función con respecto a x. Vamos a corroborarlo resolviendo, aplicando directamente la derivada en la función. ¿Sí? El primer término depende de x, por lo tanto hago la derivada. 8x. Más. El segundo término tengo solamente x. El resto se mantiene como una constante y me va a quedar la derivada de x, que vale 1, por y cuadrado, que es la constante. Y el otro término es directamente de y, por lo tanto es 0. Me verifico con la parte de definición, la resolución de definición, y son iguales. Por lo tanto está bien. ¿Qué ocurre cuando tenemos que incrementar y? Es decir, estoy hablando de la derivada de y. Es decir, el límite va a ser el límite de delta y tendiendo a 0. El que se va a incrementar ahora va a ser y. Por lo tanto, va a quedar el límite de f. X se va a mantener como una constante y el incremento va a sufrirse en la variable y. Por lo tanto, me va a quedar y más delta y menos la función dividido el incremento de y. Si lo analizamos gráficamente, esto va a ser la derivada de y. ¿Sí? Nos queda de la siguiente forma. Sobre una superficie S. Bien, tenemos y 0 les corresponde un valor de x0. Si yo trazo un punto, me va a quedar el punto P. ¿Sí? Bien, si yo incremento y, que es lo que estamos haciendo con la derivada de y 0 más delta y, se mantiene constante, en este caso x, trazo un nuevo punto sobre la superficie y tengo el punto Q.
Al trazar una recta de P a Q, esa recta es una recta secante. ¿Sí? A medida que delta I tiende a 0, esto se va a ir acercando lo más próximo, este término se va a ir acercando a x0. Por lo tanto, Q se va a acercar al punto P. ¿Hasta qué punto? Hasta que el punto que llegue a coincidir. Por lo tanto, esa recta secante se va a transformar en una recta tangente que corta en un solo punto, y ahí estoy hablando de la derivada de f de xy tendiendo a y, la derivada de y. Vamos a hacer la derivada de y, de esta función con respecto a y, ¿sí? Por definición, ¿sí? Con respecto a y va a ser igual al límite de delta i tendiendo a 0 de la función incrementada solamente en la variable i, que es i más delta i, menos la función y todo eso dividido delta i. Bien, en este caso vamos a reemplazar donde dice i por i más delta i. I más delta i, este término está elevado al cuadrado, por x más i más delta i, ¿sí? Ese término que está acá, menos la función 4x cuadrado menos y cuadrado por x menos y. Todo eso dividido delta i. Bien, vamos a resolver el binomio cuadrado perfecto y vamos a hacer distributiva, no hay ningún término, así que directamente acá en este término. Así que vamos a resolver esos pasos algebraicos. 4x cuadrado más. Voy a resolver el binomio cuadrado perfecto y voy a hacer la distributiva. Así que me queda el primero, el cuadrado, y cuadrado por x. Y cuadrado por x. Más 2 veces el primero por el segundo por x. Más el segundo al cuadrado, que es delta i al cuadrado, por x. Más i más delta i. Menos 4 x cuadrado menos y cuadrado por x menos y. Todo eso dividido delta i. Voy a simplificar aquellos que sean iguales y tengan el signo cambiado. Por ejemplo, este término está acá, se repite con el signo negativo y con el signo positivo. Este término se repite con el signo positivo y el signo negativo. Y este término se repite con el signo negativo y acá con el signo positivo. Bien. Al resto de los términos lo voy a mantener y voy a escribirlo arriba para seguir resolviendo. El límite de delta i tendiendo a 0 de, tengo el primer término, 2i por delta, acá era delta i, no hay delta x, ¿sí? Delta i por x más delta i por x de este término. Al resto se simplificó.
Bien, me fijo, todos los términos tienen un delta i. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sacar factor común. I por x más delta i, al elevado al cuadrado saqué solamente un solo término, más 1. Se me simplifica y me queda el límite, abajo lo puedo borrar, abajo lo puedo borrar y me queda el límite de delta i tendiendo a 0 de 2i x más delta i por x más 1. Cuando aplico el límite de delta i tendiendo a 0, solamente el segundo término tiene delta i. Este término va a ser 0 y el resto, como no depende de delta i, directamente es el resultado del límite. Y acá me queda 2i por x más 1. Ahora vamos a corroborar calculando directamente la derivada de i con la función. Bueno, el primer término vale 0 porque no tiene la variable i, ¿sí? Depende de x. El segundo término sí tiene la variable i y voy a derivar la variable i, que es i cuadrado, me va a quedar 2i por x. Y el tercer término tiene i y vale la derivada de i vale 1, más 1. Si yo corroboro con la parte de arriba, me dan iguales. Por lo tanto, esto está igual.